está escuchando más o menos lo que estoy diciendo? Sí, se escucha. Se escucha. Bueno, por supuesto, interrumpan en cualquier momento, queremos que la clase sea interactiva, digamos, que pregunten, no importa lo que pregunten, siempre una pregunta da pie a explicar cosas que uno lo da por ahí por sentado, está mal explicado, o lo da por sabido y no lo tienen, etcétera, etcétera. O sea, pregunten, pregunten y pregunten, de eso se trata, por eso damos una clase, si no, daríamos la bibliografía y después haríamos un multiple choice de la bibliografía, ¿no es cierto? Bueno, la clase pasada habíamos visto, si bien muy rápidamente, las propiedades y las relaciones que tienen que tener las velocidades en cinemática plana de un cuerpo rígido. La condición primera era que las componentes de las velocidades en la dirección que une dos puntos son iguales, y entonces a partir de ahí habíamos llegado más o menos en forma rápida que el movimiento de un cuerpo se podía expresar siempre, incluso cuando estamos hablando de una traslación, como bien preguntaron, la clase pasada, también la podemos expresar como una rotación, pero con punto impropio, con el centro instantáneo de rotación muy lejos, ¿no es cierto? Y ese punto puede pertenecer al cuerpo o estar fuera del cuerpo. En realidad es un punto que por supuesto no existe, pero que si perteneciera al cuerpo tendría velocidad cero. Es decir, si este cuerpo que está acá fuera un cuerpo que fuera así, ese punto del cuerpo tendría velocidad cero, lo cual no quiere decir que va a tener velocidad cero para todo t. Es instantáneo, por eso se recalca que es un centro instantáneo de rotación, y luego ese centro instantáneo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y habíamos visto también que se podía escribir, se pueden hacer cuentas bastante fácil para calcular la velocidad de un punto cualquiera, genéricamente i, que era igual al producto vectorial, acá sí hay que hacerlo con toda la formalidad, el vector RI desde el centro instantáneo de rotación. Entonces yo una vez que lo tengo ubicado, esta cuenta la puedo hacer con cualquier sistema de coordenadas fijo, y por ejemplo si quiero calcular la velocidad de un punto cualquiera, acá defino el vector posición R del punto D, R de D, y yo voy a saber calcular la velocidad de ese punto, que bueno, acá va a tener también una cosa así, una dirección para acá, y esta velocidad de D satisface B sub D igual a omega vectorial R del punto D desde el centro instantáneo de rotación. Entonces, recalco eso porque yo tengo que ubicarlo primero y luego puedo hacer las cuentas. Y esta propiedad también nos servía para identificar dónde está el centro instantáneo de rotación cuando yo tengo dos datos, por ejemplo, esta velocidad y esta otra velocidad. Si yo tengo esos dos datos, que son los mínimos que necesito para encontrar el centro instantáneo de rotación, hago el procedimiento inverso. O sea, busco dos perpendiculares a esas direcciones, y donde esas perpendiculares se cortan, voy a estar seguro que la velocidad de ese punto va a ser cero, porque aparece, de acuerdo a lo que hemos visto, como, digamos, una distribución de velocidades de los puntos que están alineados sobre esta recta, que sería así, para cada punto una velocidad, para la otra también. Luego habíamos visto que como ese centro instantáneo de rotación es instantáneo, en la cinemática determinada, ya sea por vínculos o por relación con otros cuerpos, ese centro instantáneo describe una trayectoria que le estábamos llamando base del movimiento. Y que ese punto, si lo describo respecto de un sistema fijo al cuerpo, cualquier sistema fijo al cuerpo, un sistema S' fijo al cuerpo, ese punto va a determinar otra trayectoria a lo largo del tiempo, y que esta trayectoria se puede pensar como, me voy a permitir hacer este dibujo, como vinculada
al cuerpo, es decir, como que le agregué un cartón a esto, ¿se entiende? Fijo al cuerpo, y esta trayectoria entonces se le llama ruleta, y lo que sucede en el movimiento es que el movimiento se cumple como la rodadura de esta base, de la rodadura de la ruleta sobre la base del movimiento. Ninguna de las dos cosas existe físicamente, ¿no es cierto? Ni la ruleta ni la base son dos curvas teóricas, pero que describen el movimiento en todo su desarrollo siempre que sea posible. También habíamos visto, repasando un caso muy sencillo, que era que una rueda que está en rodadura, como el centro instantáneo de rotación es este, el piso, tenga la forma que tenga, el piso va a ser la base del movimiento, y la propia circunferencia, como el centro instantáneo de rotación visto de la circunferencia va a ir cambiando por los diferentes puntos del perímetro, esta va a ser la ruleta del movimiento. Y efectivamente, el movimiento de este cuerpo, es más, yo podría pensar un cuerpo acá adentro que está fijo al anterior, entonces este cuerpo que está acá adentro, fijo a este aro que está rodando sobre el piso, ¿no es cierto? Describe un movimiento que es la rodadura de esta ruleta sobre la base. O sea, no hace falta que el cuerpo sea exactamente la circunferencia. Puede tener un aro, por ejemplo, con rayos, y entonces el cuerpo, que para mí el cuerpo es este que está acá adentro, describe un movimiento de rodadura de su ruleta sobre la base. Eso es general, ¿cierto? Siempre se puede encontrar una ruleta y base de movimiento precisamente en los movimientos determinados. Reforzando entonces, cada velocidad es perpendicular al centro instantáneo de rotación, y esto me define, todas esas velocidades son el campo de velocidades del cuerpo. Ahora, todas estas velocidades, como responden a una misma ecuación, satisfacen una condición bastante interesante. Estoy buscando el dibujo de la condición interesante, que es esta. Profe, aviso ¿Sí? que no se está grabando. No sé si. No la estábamos grabando las clases para que ustedes puedan participar y no queden, digamos, pregunten con total libertad. Lo que vamos a subir Perfecto. después son la filmina, entonces, ok, vos preguntame lo que quieras y contestamos, y si sale otro tema, sale otro tema. Repito, no, esto es una clase de YouTube preparada de antemano para que la miren en todos lados. O sea, eso es una clase teórica, práctica, ¿no es cierto? Para que ustedes entiendan por dónde viene el tema. Desde el punto de vista de la cátedra, la materia se estudia por los libros, como toda la ingeniería, digamos. Los apuntes son una muleta, ¿no es cierto?, para tener una idea de qué es lo que considera la cátedra como lo más importante, y limitar de alguna manera la extensión que uno encuentra en un libro, que sería imposible leerlo todo. Después voy a subir esta filmina, y también voy a subir algunos libros para los que les interese profundizar en el tema de cinemática y mecanismo, que es fundamentalmente el más importante, para tener un panorama amplio del tema. Acá estamos rozando la superficie del problema de cinemática y mecanismo, que vamos a ver un poquito ahora. Entonces, como lo que estábamos diciendo, como cada punto tiene una velocidad que es perpendicular al radio vector, y todos satisfacen esa ecuación, que la escribo de vuelta una vez más, que la velocidad del punto I es la velocidad angular vectorial del RI, como todos se comportan de esta manera, sucede que si yo hago el diagrama polar de las velocidades, que no es la odógrafa, porque la odógrafa es a lo largo del tiempo. Si yo hago el diagrama polar de las velocidades en un determinado instante, las velocidades, por ejemplo, esta sería la velocidad del punto A, esta es la velocidad del punto B,
esta sería la velocidad del punto C, de este dibujo que está acá, lo que sucede es que el extremo de las velocidades forma, ¿no es cierto?, una geometría, digamos, entre los puntos que unen el punto A, B, C, que es semejante totalmente a la geometría de la posición relativa de los puntos, pero girada a 90 grados. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, un punto acá, ese punto acá, por ejemplo, un punto D, mantendría una relación entre B y C que en este dibujo estaría por aquí. Y entonces, le voy a cambiar de color. No sé el tamaño que están viendo ustedes, yo creo que se aprecia lo que estoy haciendo. Si este sería el punto D, este tendría una velocidad B sub D que sería así, que sería perpendicular a su vector posición. Bueno, no me quedó muy perpendicular. Y esta velocidad B sub D, ¿no es cierto?, buscaría en el diagrama polar de velocidades el punto homólogo en este diagrama polar de velocidades, donde este triángulo es es semejante al triángulo de las posiciones relativas de estos tres puntos, por ejemplo, y este punto D mantiene la misma relación geométrica con el resto de la estructura. O sea que el diagrama polar de velocidades da, de alguna manera, la misma geometría que la posición relativa de los puntos, pero girado, como dije, 90 grados en la dirección de la velocidad angular. Eso también lo podríamos hacer para la rueda, por ejemplo, no sé si me saldrá, pero por ejemplo, yo tengo la rueda que hicimos hoy, que estaba en rodadura. Este punto va a tener esta velocidad, este punto va a tener esta velocidad, etcétera, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, si estos los puntos les llamo A, B, C, D. D no tiene velocidad porque está justo arriba del centro instantáneo de rotación. Y yo hiciera el diagrama de las velocidades A, B, C, esas velocidades desde un polo serían así, por ejemplo así, así, y D sería nulo. Estas velocidades van a conformar, donde este sería el punto B, este sería el punto, perdón, A. Este sería el punto B, este sería el punto C, me conforman la misma geometría que la geometría física del problema, pero girado 90 grados. ¿Por qué girado 90 grados? Este es el punto A. Porque, bueno, esta velocidad responde al vector posición A acá. Esto está girado 90 grados en la dirección del giro del cuerpo. Entonces, este diagrama de polar de velocidades me permite, tanto gráfica como analíticamente, pues yo puedo hacer cuentas para ver cuánto valen las componentes de la velocidad, encontrar la velocidad de cualquier punto del cuerpo, sabiendo su posición y buscando la posición análoga en este diagrama polar de velocidad. Que no es la odógrafa. La odógrafa que había explicado Adriano, que comentamos en la clase teórica, era a lo largo del tiempo. Estas son las velocidades de diferentes puntos en un determinado instante. Bueno, entonces, cuando uno hace cosas interesantes que sirven para algo, aparecen, digamos, la concatenación de cuerpos rígidos vinculados de 1000 maneras diferentes. O sea, cualquier máquina no es ni más ni menos que una cadena cinemática de muchos cuerpos que tienen relaciones de vinculación, unas partes con las otras, como vimos en Working Model, están articuladas, pueden deslizarse, etcétera, etcétera. Entonces, esta cadena cinemática, ¿no es cierto?, puede tener varios grados de libertad. Puede tener varios grados de libertad. GDL le vamos a poner grados de libertad. Pero lo que interesa son las cadenas cinemáticas que tienen un grado de libertad. ¿Por qué? Porque las cadenas cinemáticas tienen un grado de libertad, bueno, se llaman mecanismos.
y son útiles. Alguien me dirá, bueno, pero entonces yo hago una cadena cinemática que tiene 2 grados de libertad. ¿No es útil? Y no, no es muy útil. ¿Por qué? Porque no puedo determinar la posición biunívocamente para todo T de todas las partes. Es decir, si yo esta es una cadena cinemática que tiene 1 grado de libertad. Si yo acá pongo un motor o varío esto un determinado valor, un θ1, como esto tiene 1 grado de libertad, todas las demás posiciones, es decir, dónde va a parar esto con un θ2, y cuánto gira el cuerpo alrededor de su centro instantáneo de rotación, un θ3, y la posición de este punto para ese θ1 cuando lo varío va a venir acá, por ejemplo, está determinado biunívocamente, es decir, todas esas variables que yo estoy metiendo ahí, ¿no es cierto? No son independientes, ni suceden aleatoriamente, ni responden a efecto mariposa de que si cambia un poquito uno a la otra no sé a dónde va a parar. Están todas determinadas mediante una serie de ecuaciones de vínculo y sé dónde va a estar cada parte. Entonces, en ese sentido es útil porque siempre va a funcionar de la misma manera. Es decir, si yo tengo un motor de un avión o de un barco o del auto, el motor va a estar formado por diferentes cosas ahí adentro y tendrá mecanismos que abren las válvulas, resorte, caño de escape, qué sé yo. Bueno, todos los mecanismos que todas las partes que conforman el motor constituyen, por más que tenga 260 partes móviles, un mecanismo de un solo grado de libertad. Porque si eso no fuera así, las partes no funcionarían en forma congruente y bueno, terminaría rompiéndose. Entonces, bueno, los mecanismos se estudian. Lo que vamos a mirar nosotros un poquito es como el análisis de los mecanismos. Vamos a hacer el análisis. Profe, perdón. Sí. Cuando decís grado de libertad, ¿a qué te referís, precisamente? A grado de libertad. Ahí vamos. Bueno, buena pregunta, porque lo tenía como nomenclatura estándar, pero vamos a ver. Grado de libertad es, yo tengo una pieza, ¿está bien? Esa pieza, este cuerpo rígido, ¿no es cierto? El cuerpo 1, yo para saber dónde está, me está llamando el teléfono, este cuerpo 1, para saber dónde está, necesito saber algunos valores que son coordenadas y que me determinan la posición de ese cuerpo. ¿No es cierto? Por ejemplo, este cuerpo, ¿no es cierto? Yo necesito saber la posición de un punto, que necesito 2 coordenadas, x1 y 1, y por ahí el ángulo respecto de otro punto, que será alfa. Entonces, si ya a mí me dan x1, y1 y alfa, sé biunívocamente la posición del cuerpo. O sea, los grados de libertad de un cuerpo son la cantidad de números o coordenadas, si quieren llamarle, que necesito para identificar la posición de ese cuerpo. Entonces, bueno, los que cursaron, por ejemplo, mecánica del continuo, hablan de los grados de libertad de una estructura que está estáticamente sustentada, que si no se mueve para ningún lado, los grados de libertad son 0. ¿Cierto? Supongamos que yo tengo un puente, muy sucintamente, ¿no? Tengo un puente, y este puente no quiero que se vaya a ningún lado. Entonces le tengo que poner una restricción acá que restringe 2 grados de libertad, porque no se mueve ni para allá ni para allá, no se mueve, y acá necesito soportarlo que no gire, entonces le pongo un vínculo de este tipo que implica que no se puede caer. Entonces tengo 2 y 1, 3, y estoy satisfaciendo la cantidad de números que necesito saber para saber dónde está el puente, y si los conozco a todos, no se puede mover. ¿Está bien? Entonces los grados de libertad, en principio, son coordenadas que yo necesito para saber dónde está el cuerpo.
cuando un cuerpo tiene un grado de libertad solo, por ejemplo, tengo este cuerpo y yo le pongo una articulación, un clavo al pizarrón, ¿qué es lo único que puede hacer ese cuerpo según lo que ustedes se imaginan? Bueno, lo único que puede hacer esto es girar un poquito para algún lado o pegar toda la vuelta. Entonces, con una sola coordenada, que podría ser esta coordenada alfa, yo sé dónde está el cuerpo. Yo, por ejemplo, si ustedes me dicen alfa 22, 40 grados, y bueno, estará un poco más inclinado. Alfa 90 grados, está acá. Es decir, con un solo valor de alfa, un solo valor, ¿no es cierto? Que, digamos, nos pusimos de acuerdo que es este ángulo, yo sé cómo está el cuerpo. Entonces, esto tiene un grado de libertad. La cinemática plana tiene 3 grados de libertad. 3 GDL. Porque es lo que expliqué recién. Yo puedo llevar un punto a cualquier lado y después necesito la posición de otro punto, ¿no? Entonces, si yo necesito la posición de 2 puntos, yo voy a necesitar un X1, un Y1 y un X2 y un Y2 desde el mismo sistema de coordenadas o de otro sistema de coordenadas. No importa, siempre que sepa cómo están los sistemas de coordenadas. Entonces voy a necesitar un X2 y un Y2, ¿no es cierto? Y ahí determino la posición de este cuerpo unívocamente. Bueno, estaba esperando que alguien me diga, no, pero ahí pusiste 4 coordenadas para identificar 2 puntos. Bueno, lo que sucede es que estas 4 coordenadas que están acá no son independientes. ¿Por qué no son independientes? Depende de X1 e Y1, ¿no? No, porque yo dejando este punto quieto, yo puedo mover esto acá, por ejemplo, voy a tener un X1', un Y1'. Si yo fijo 2 coordenadas, puedo mover las otras 2. Es decir, yo le puedo dar a este cuerpo 4 valores independientes, X1, Y1, X2 y 2. Independiente quiere decir que pueden valer cualquier cosa. No, porque para cada valor de X le corresponde un solo de Y. Es un poquito más complicado, a ver. No, hay una relación entre estos 4 valores, ¿no es cierto? A la distancia entre ellos, ¿no? Longitud. ¿No Exactamente. dependería la geometría del cuerpo que estés trabajando? Sí, no depende de la geometría, depende de los puntos, el cuerpo es rígido, ¿no es cierto? Pero lo que dijeron primero recién es que la distancia entre estos 2 puntos, como es un cuerpo rígido, no varía. Entonces hay una ecuación que vincula estas 4 coordenadas, ¿no es cierto? Que dice que esta distancia D, yo conozco los puntos, conozco la distancia D va a ser igual, o pongo D cuadrado, igual a X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y esta, así como está acá, es una ecuación de vínculo. La voy a escribir de vuelta porque lo hice muy chanchamente, ¿no? D, estoy escribiendo la distancia entre estos 2 puntos, ¿no? La distancia esta es X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, esta es una ecuación entre estas 4 coordenadas. Esas ecuaciones se llaman ecuaciones de vínculo. Ecuaciones de vínculo. Y en los números de grado de libertad, los GDL son igual al número de coordenadas que yo ya he escrito, menos el número de ecuaciones de vínculo que yo pueda encontrar. Eso es en un pantallazo que es un grado de libertad, ¿está bien? Entonces, Faltó la raíz en la distancia. no. Ahí le puse el cuadrado al D. Bueno, ok. Está bien, sí, por supuesto, faltaba la raíz. Lo básico es que, digamos, cualquier cuerpo en cinemática plana tiene 3 grados de libertad, ¿no es cierto?
Y si yo le pongo un clavo, tiene un grado de libertad, y si le pongo otro clavo, no tiene ningún grado de libertad. Eso más o menos para hacerlo rápidamente. Después tengo 1000 formas de vincular un cuerpo, que ya ahí entramos en el detalle de la vinculación, que es muy extenso, pero por ejemplo yo podría vincular en cuerpo de manera que se pueda desplazar por 2 guías, así, y poner un cuerpo acá con una articulación que se desplace por esta guía y otra que se desplace por acá. Y entonces esto es más raro la vinculación, pero tiene también un solo grado de libertad, porque cuando yo defino una distancia U, B está definida automáticamente la posición de esta otra articulación, porque también U cuadrado más B cuadrado tiene que ser igual a L entre las dos articulaciones. Es decir, hay muchas formas de restringir un cuerpo, ya sea con articulaciones entre sí, deslizamientos, barras, etc. Por ejemplo, este cuerpo está vinculado al piso con 2 barras. Este cuerpo está vinculado al piso con 2 barras, y estas geometría es muy típica, no la forma en L, sino esta vinculación es muy típica, porque es el primer mecanismo que aparece, digamos que tiene tres, vamos a llamarle barras. También se puede llamar chapas. ¿Está bien? O eslabones. ¿Por qué eslabones? Porque son como que te vienen articulados entre. Entonces, la forma de llamar a cada una de las partes, le puedo llamar 1, 2 y 3, a cada una de las partes como que a mí se me dé la gana. Este mecanismo tiene un grado de libertad, tiene 3 eslabones. Algunos libros dicen que tiene 4, o sea, eso depende de dónde lo estemos mirando, donde el cuarto eslabón, eso es muy interesante, es el piso. Y es un eslabón que está fijo en ese momento. Nosotros vamos a ver que uno lo puede estudiar así o lo puede ver de otra manera. Entonces podemos decir que esto tiene 3 eslabones, ¿no es cierto? O 3 chapas, más una fija. Y cuando yo tengo 3 chapas móviles, ¿no es cierto? Puedo tener un mecanismo de un grado de libertad. Si tengo 4 chapas móviles, ya no, es mucho más complicado, y para que sea un mecanismo pues tengo que pasar a 5 chapas móviles. Ese es un teorema, no nos vamos a meter en ese, pero digamos, la cantidad de chapas móviles para tener un mecanismo son 3, 5, 7, números impares, cuando tengo articulación. Eso, digamos, como comentario, simplemente no hace falta desarrollarlo ahora. Entonces tenemos este mecanismo, y esto significa que yo puedo determinar la posición y las velocidades con una sola entrada, con un solo dato, ¿no es cierto? Entonces, con un dato determino todo. Todo es posición, velocidad, aceleración, etc. Y estos datos, por ejemplo, suelen darse en función de, bueno, vamos a ponerle que yo conozco la velocidad angular de esto, que puede ser constante no, pero como estoy en un instante, conozco la velocidad angular, pero también podría tener una aceleración angular, no hay ningún problema. ¿Cómo se resuelve este mecanismo? Bueno, se resuelve aplicando sucesivamente la condición de las propiedades de las velocidades de los puntos del mismo cuerpo. En particular, los puntos de las articulaciones tienen una velocidad que le es común a dos cuerpos. Por ejemplo, el punto B, como pertenece tanto a la chapa en azul como a este brazo, esta velocidad B sub B, yo podría poner B sub B del cuerpo 1 y B sub B del cuerpo 2, siendo esta la 2 y este el cuerpo 1. Y este sería el 3 y este sería el 4. Entonces, esta, digamos, esta cuestión de que las velocidades de los puntos de articulación que vinculan los cuerpos son comunes a los dos cuerpos, también me sirve para resolver el problema. Lo que vamos a hacer en este dibujito es encontrar el centro instantáneo de rotación de la chapa 1. Eso lo van a hacer ya en la guía, en las primeras guías ya van a hacer eso para ver cómo se está moviendo el cuerpo, por ejemplo. ¿Qué preguntaban? Perdón, no escuché.
Bueno, entonces, para ser congruente con la flecha, esto, por ejemplo, podría tener una velocidad omega, y esta V sub A va a ser omega por RA desde P1. RA desde P1 sería hasta acá. Una vez que tengo V sub A, puedo ir a buscar, por ejemplo, V sub B, que también va a ser perpendicular al vector RB, y esta V sub B también va a ser omega RB en la dirección perpendicular. Entonces ya tengo del cuerpo en celeste, yo tengo dos velocidades conocidas. Y si bien no son conocidas, la única que es determinada ahora es V sub A. V sub B no la conozco todavía, pero sé su dirección, que va a tener que ser perpendicular a esta barra, porque esto puede girar acá y su desplazamiento va a tener que ser perpendicular a la barra. Entonces ya tengo dos velocidades, la velocidad del punto A y la velocidad del punto B, y puedo sacar el centro instantáneo de rotación del cuerpo celeste como la intersección de las perpendiculares a las velocidades. En este mecanismo, como las velocidades son perpendiculares a las barras, ¿no es cierto? El punto P se encuentra también como la prolongación de la dirección de las barras de los puntos que estoy considerando. Entonces encuentro este punto P, que no es ni más ni menos que el centro instantáneo de rotación de este cuerpo que está acá, del cuerpo celeste. Eso me permite calcular una omega de la barra 2. Me borraron los números. Bueno, le ponemos 1 a esta, por ejemplo. A esta barra 1, 2, a esta le ponemos 3 y al piso 4. Profe, ¿y las velocidades angulares, las omega de las dos barras, del punto 1 y punto 2, los de abajo, son necesariamente iguales siempre? No, no son iguales, y está bien. Entonces a este le vamos a poner la omega de 1, y esta va a ser la omega de 2. Es más, omega 1 es en general diferente a omega 2, está perfecta la pregunta, por eso. Y va a ser diferente a omega 3, donde omega 3 sería esta que está acá, ¿no es cierto? Si el cuerpo 3 le ponemos omega 3. Entonces, ¿cómo calculo las omega 1, las omega 2 y las omega 3? Bueno, porque, por ejemplo, V sub A, que la calculo a partir de omega 1 vectorial R1, ¿no es cierto? También va a ser igual V sub ¿a qué? A omega 2 vectorial, ¿no es cierto? RA, pero este es desde el CIR y este desde P1. Entonces, ven con el truco, yo a esta velocidad, que la voy a dibujar en rojo, a esta velocidad la puedo calcular tanto como omega 1 por su distancia, como omega 2 por su distancia. Eso es lo que estoy haciendo acá, en estas dos ecuaciones. Como tengo, dos incógnitas, B sub A y omega 2, puedo determinar B sub A y puedo determinar omega 2. Entonces ya tengo omega 2. Este ya está determinado ahora, ya hice la cuenta. El triángulo de velocidades es este, para cada punto a lo largo de la recta. Pero lo importante es que calculé omega 2. Con omega 2, yo puedo calcular B sub C, por ejemplo, porque B sub C va a ser omega 2. El punto C pertenece solamente al cuerpo 2, por lo tanto su velocidad va a ser omega 2 por R del punto C desde el centro instantáneo de rotación, y va a ser este valor que está aquí. Pero también, lo más interesante, y para eso lo voy a usar, B sub B, por pertenecer tanto al cuerpo 2 como a la barra 3, va a ser igual al omega 2 que termino de calcular por el R del punto B desde el centro instantáneo de rotación del cuerpo. Pero también va a ser, como pertenece a la barra 3, a omega 3, vamos a ponerle L3 directamente, donde L3 es la barra esta, la longitud de esta barra. Y esta otra ecuación me permite calcular omega 3. Entonces tengo omega 1 que era dato, omega 2 que lo calculé recién, y omega 3 que lo calculé a partir de omega 2. O sea, uno va buscándole la vuelta de encadenar
a través de las velocidades que son comunes en la cadena cinemática, los datos que voy necesitando. Entonces, ahí tengo resuelto, desde el punto de vista de las velocidades, todo la cadena cinemática. Hay digamos, cadenas cinemáticas mucho más complicadas, de más eslabones, con un grado de libertad, son siempre mecanismos, repito, cuando tienen un grado de libertad, son mecanismos, y esos mecanismos formados por cadena cinemática, al ser complejos, han sido estudiados extensamente y tienen nombre propio, tienen el nombre de la persona que lo estudió o lo utilizó para una determinada maquinaria. Entonces aparece el mecanismo de Chebyshev, de Watt, etcétera, etcétera. Son mecanismos que tienen nombre propio porque fueron estudiados en sus propiedades, etcétera, etcétera, por diferente gente que los utilizó. Entonces ya sabemos lo que es un mecanismo, ¿no? Un mecanismo también es lo que yo dibujé el otro día para el Working Model, que era una rueda que giraba con un motor que tiene un omega, y que habíamos puesto un aparato por aquí que tenía la posibilidad de deslizarse sobre una mesa para allá y para acá, y la estamos vinculando con una barra articulada en las dos partes. Entonces, esto también lo puedo resolver de la misma manera que lo resolví a este problema. Por ejemplo, puedo calcular la velocidad de este punto, vamos a llamarle punto A, B sub A, que como este es el centro instantáneo de la 1, va a ser igual, ya saben ustedes, omega RA. Luego puedo encontrar el centro instantáneo de la barra esta, que sería 2, y el centro instantáneo de esta barra va a ser en la prolongación de el vector posición del punto A, y la perpendicular a la velocidad de este punto. Como este punto se puede mover solamente horizontal, la perpendicular es esta, y este sería el centro instantáneo de rotación de la barra 2. Por lo tanto, la velocidad de ese punto, esta velocidad, B del punto C, B sub C, va a ser igual a omega 2 que está acá, por esta distancia que le llamo RC desde O2. No, desde el CIR directamente, de la barra 2. Entonces tengo B sub A, tengo esta distancia. Dice, ¿pero dónde la saco la distancia? De la geometría. ¿Voy y la mido o la calculo analíticamente? Entonces con B sub A y RA del CIR, ¿no es cierto? Puedo calcular B sub A. Pero como B sub A también era igual a omega por el radio del círculo, puedo calcular omega 2. Ahí estoy haciendo lo mismo, pero para este otro problema. Y con omega 2 lo multiplico por el vector posición del punto C, que sé que se mueve en forma horizontal, porque así encontré el centro instantáneo de rotación, y saco la velocidad con que se está moviendo todo este cuerpo, ¿no es cierto? Porque si tengo la velocidad de un punto, de un cuerpo que se está moviendo en forma horizontal, conozco la velocidad de todos sus puntos. Se traslada, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dijimos el otro día, el cuerpo, el cuerpo negro, que voy a dibujar acá, porque tiene esta guía sobre la cual puede moverse, puede tener una guía del lado de arriba, al trasladarse, su centro instantáneo de rotación está en el infinito para arriba o para abajo. Por eso es que yo busqué de este punto la dirección vertical para encontrar el centro instantáneo de rotación de la barra 2. Entonces, el sistema que se llama de biela-manivela, ¿no es cierto?, es susceptible de ser analizado en sus velocidades de la misma manera que analizamos genéricamente este otro problema que está acá. ¿Pregunta de esta? Está muy bien lo que dijeron entonces, las velocidades angulares de cada una de las partes son diferentes. Yo tengo que tener un dato y arrancar de ahí. El dato no necesariamente tiene que ser esta velocidad angular, podría ser esta velocidad.
Entonces saco la velocidad angular, porque están relacionadas directamente por omega por R. Es decir, el dato no tiene por qué ser de entrada una velocidad angular, pero tengo que tener, digamos, suficiente cantidad de información como para arrancar. No hablamos todavía de las aceleraciones, después más adelante vamos a hablar de las aceleraciones de ese cuerpo rígido o de cualquier otro cuerpo rígido. Profe, una pregunta. Sí. Si yo quisiera sacar los grados de libertad del sistema biela-manivela, ¿cómo haría? Es un lío, la pregunta es totalmente válida. Hay fórmulas para calcular los grados de libertad, pero son muy automáticas. Estoy tratando de dibujar el sistema biela-manivela. Son automáticas en el sentido de que ahí. Este es el centro, esta es la barra L, y este es la parte que se podía deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo más práctico es definir digamos, hay fórmulas, ¿está bien? Entonces, para saber los grados de libertad, uno tiene que decir, bueno, yo acá tengo 3 grados de libertad, acá tengo 3 grados de libertad, acá tengo 3 grados de libertad, son 3 chapas encadenadas entre sí, ¿no es cierto? Tengo 9 grados de libertad, 9 GDL. Entonces tengo que ir restándole, ¿no es cierto?, las restricciones que incluye cada vínculo. Pero eso no es sencillo, porque digamos, ¿cuánto me restringe esto? Y esto me restringe 2, porque no me permite moverse hacia arriba y no me permite el giro. Entonces, este vínculo de deslizamiento me restringe 2. Por ejemplo, me restringe 2 porque no me permite moverme, pero sí girar. Entonces acá tengo 2 más. Y luego tengo 2 relativa entre esta y 2 entre esta y esta. 2, 4, 6, 8. 8 restricciones y 9 grados de libertad, y 9 grados de libertad originales, me queda en definitiva 9 menos 8 igual a 1. Entonces hay que saber que esta articulación es quita internamente 2 grados de libertad entre 2 cuerpos y analizar así. Lo más fácil, pues no vamos a hacer estructuras de 22 grados de libertad a ver cuántas restricciones le voy a poner, es hacer lo siguiente y verlo más un poco desde el punto práctico. Supongamos yo quiero saber la posición de esta rueda, y la posición de la rueda me parece lógico, pero no necesario determinarlo por esta coordenada, que le vamos a llamar alfa, para ser originales. Entonces, con esta coordenada yo sé cómo se mueve esto. ¿Está bien? Ahora bien, si yo, fijando esta coordenada que la puse originalmente, puedo mover libremente cualquier otra parte del cuerpo, es porque tengo 2 grados de libertad, porque si fijé una coordenada y puedo seguir moviendo la cadena cinemática, es porque tiene más de 2 grados de libertad. Entonces la pregunta que yo me hago es, si yo fijo alfa, lo que estoy haciendo es clavar la rueda al fondo, no se mueve más. Si la rueda no se mueve, porque alfa lo determiné como fijo, ¿no es cierto? ¿Se puede mover el resto de las cosas? Y no, porque este punto queda quieto, este punto no puede ir ni para arriba ni para abajo porque este es desplazamiento horizontal, entonces esta posición ya es fija y por lo tanto la posición de este otro es fija. Y luego si lo varío levemente, esto va a asumir una posición biunívoca, está bien, con la variación de alfa menos delta alfa, y tengo un delta de x de este, un delta tita del otro, etc. Esa sería la forma más sencilla, es decir, elegir una coordenada y ver si el resto se puede mover o no. Si esa coordenada que yo fijé permite el movimiento del cuerpo, te necesitaría otra coordenada más y tendría 2 grados de libertad. ¿Cómo sería un sistema biela-manivela con 2 grados de libertad? Bueno, no sé, a ver, vamos. Yo tendría que tener la biela. La biela se llama este círculo que tiene 2 articulaciones. El lugar donde gira
que generalmente hay un motor o algo que lo hace girar, y esta es la manivela, esta es la biela, y esta biela generalmente termina, como dijimos, en una pieza que tiene una corredera, es decir, se puede mover sin rotar. Ahora, supongamos que yo armo este sistema. Y a esta pieza que está ahí, a esta pieza que está acá, simplemente digo que este punto se puede mover a lo largo de una determinada línea. Este punto. ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema? A ver, empiezo a mirar. Parece, lo puedo hacer por diferentes entradas, digamos, pero de vuelta, si yo defino este ángulo alfa y lo dejo quieto, este punto está quieto, ¿no? Y esta longitud de la biela entra solamente a este punto de la curva. Alguien me dirá, también entra a este punto de la curva, pero en forma continua no. O sea, esta longitud, si yo agarro un compás y hago un arco de circunferencia con este centro de longitud L, este punto es únicamente este. Bueno, entonces este punto también esté fijo. Entonces tengo fijo esto, ¿no es cierto? Y este punto, dijimos, se podía mover a lo largo de una canaleta. Pero, ¿qué pasa? Este cuerpo todavía puede girar alrededor de ese punto porque cuando lo agarro de un solo punto tengo giro libre. Entonces, este sistema tiene 2 grados de libertad. Tiene 2 grados de libertad porque habiendo fijado a uno, el otro se puede mover. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué otra coordenada elijo para fijar el sistema? Bueno, cualquiera que sea útil o me resulte práctica para trabajar. Entonces, si esto puede girar libremente, a mí me parece, yo podría definir el giro de este cuerpo como beta, y yo entonces necesitaría 2 coordenadas, alfa y beta, para saber cuál es la posición de absolutamente todas las partes y la pueda representar. A esa posición sucesiva de todas las partes se llama configuración. Profe, cuando te referís a que el cuerpo puede girar, ¿estamos hablando de los rectángulos? Claro, porque yo dije, le saqué el vínculo doble y lo dejé con un solamente vinculado en el centro, ponele, a un punto, que ese punto puede moverse a lo largo de una canaletita que está diseñada, ¿no? Entonces, como yo sé solamente la posición de un punto, el resto de los puntos, para cumplir con la condición del cuerpo rígido, pueden girar libremente alrededor de ese centro. Sí, estoy hablando de que puede girar libremente ese que está ahí. Bueno, esa sería la forma, digamos, poco ortodoxa, pero más práctica de encontrar los grados de libertad de un cuerpo. Es decir, darme cuenta de cuántos valores necesito, digamos, acá sería, perdón, alfa y beta, para determinar la configuración del sistema. ¿Qué es la configuración? Bueno, es una palabra como nueva, pero la configuración es cómo está dibujado en un instante el sistema. ¿Mm? O sea, la configuración de este sistema es este dibujo. En un instante posterior, ¿no es cierto?, este dibujo cambiará a otra configuración. Bueno, posible, ¿no?, que no se acorten ni se alarguen las barras. Entonces cambia la configuración porque cambia el valor de las coordenadas que me determinan esa configuración. Esa es la nomenclatura. ¿Está bien? Bueno, perfectamente. Quería volver. Seguimos un ratito más de las 5, así avanzamos con este tema. O si no, tengo un cartel justo acá arriba. ¿La alcanzan a leer?
Bueno, Sí, digamos, profe, yo leo. esta también es una práctica de, no me acuerdo si de la UBA, por supuesto está copiado, que precisamente hace uso explícito de lo que estuvimos hablando hace un rato. Algunos de los cuerpos de la figura no son rígidos, dice acá, ¿no? Propone eso. Encuéntrelos. Entonces yo tengo que mirar, ¿no es cierto?, estos cuerpos en función de las velocidades que tienen los puntos y ver cuáles son rígidos y cuáles no son rígidos. Yo podría invertir la pregunta y decir, ¿no es cierto?, en qué casos las velocidades no cumplen con la condición de cuerpo rígido, que es un enunciado recíproco del anterior, pero significa lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, veamos qué velocidades no cumplen la condición de cuerpo rígido, o por el contrario, pueden decir, bueno, ¿qué cuerpos no son rígidos? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. A ver, el 1, No es rígido. No, bien. profe, porque ahí no se cortan nunca las perpendiculares. No, ese no es exacto, porque podría estar entre la traslación. Yo te entiendo lo que decís. No podés Pero, establecer un centro instantáneo de rotación. bueno, más fácil, lo que vos decís está perfecto, ¿eh? Más fácil. Las velocidades van en distintos sentidos. Las componentes, perdón. Sí, pero le falta un dato para ser completísimo lo que estás diciendo. Y las componentes sobre la línea que vos marcaste ahí Sí. están en sentido opuesto. Ni siquiera, digamos, están en sentido opuesto. Son iguales, aparentemente son iguales, pero están en sentido opuesto. Este cuerpo se está haciendo un chicle así. O las velocidades están mal o el cuerpo no es cuerpo rígido. Muy bien, ahí dimos cuenta que entonces, es no rígido. Tampoco. No. Por la misma razón. Yo uno P con Q, tiene velocidad 0, y la componente de la velocidad en la dirección que los une no es 0. Tampoco es rígido. El Ese 3, tampoco. Tampoco. Porque, digamos, por más buena voluntad que uno le ponga, tiene una componente hacia adentro y también tiene una componente hacia adentro. El 4. El 4 sí. El 4 sí, porque, digamos, yo saco las componentes, como son iguales, las dos componentes son iguales, dos puntos tienen la misma velocidad y tienen un centro instantáneo de rotación que está en esta dirección vertical, perpendicular a la velocidad en infinito. O sea, una traslación. Lisa y llana. Una traslación, sí es rígido. Parecería que... ¿El 5? Y a ojo parece que sí, pero no sabría decirlo bien. Bueno, sí, yo digo que sí. Esta componente igual a esta que está acá. Bueno, no, pero acá dice 2. Habría que ver cuál es este ángulo. Por eso, no sabes el ángulo como para poder compararlo. Bueno, o sea, sería rígido solamente si esta componente fuera igual a esta que está acá. Esta no es componente, toda la velocidad del punto Q, ¿está bien? Y entonces, esto tendría un centro instantáneo de rotación acá, perpendicular a una velocidad perpendicular a la otra, y estaría girando alrededor de ese punto. Geométricamente es como que da, pero este dato no es suficiente para determinar si es rígido o no. Entonces no sabemos, y tampoco, por lo mismo que venimos diciendo, ¿no es cierto? BP, BQ, ni a palo. Entonces, bueno, a simple vista uno puede ver si el campo de velocidades que está expresado es válido o no para... Está bien expresado, digamos, ¿no? Profe, una pregunta. ¿El 3 por qué no es rígido? ¿Este que está acá?
Sí, sí. Bueno, borremos dos, a ver. Porque, o sea, el punto de rotación no puede estar en el medio. Ah, bueno, sí, sí, pero tenemos que ampliar esto un poco. Yo no lo veo como perpendicular, capaz que es un problema de dibujo. A ver, voy a hacer una cosa. Porque si hay un problema de dibujo, O sea, si fueran paralelas, no, sería. tampoco. Ah, Si fueran paralelas, tendrían que tener el mismo módulo para que sea cuerpo rígido. No. Eso, digamos, yo planteo este que está acá. Y tengo dos puntos. Y esta velocidad es paralela a esta y tiene el mismo módulo. ¿Es cuerpo rígido? No. No. Porque las componentes son opuestas y esa va para allá y la componente tiene Sí, sí, sí. diferente dirección. Bueno, eso es lo que está pasando acá de alguna manera. Habíamos visto, hay que hacerlo bien, que la componente es este pedacito que está acá abajo de B sub Q. Y la de B sub P también. Pero esta va para Q y esta va para P. Tampoco, por eso no es cuerpo rígido, porque van en sentido contrario. Claro, Sí, sí, cuando ahora en el otro dibujo que hizo se ve mejor, pero por ejemplo, y en una circunferencia Sí, yo no estaba pasa pensando lo mismo. Si está Claro, girando, haciendo una rotación. Ah, sí, pero los vectores son, no solamente son paralelos y tienen el mismo módulo, sino que son perpendiculares a la posición relativa entre los dos puntos. Ahí me di cuenta de lo que están diciendo ustedes, cosa que no siempre me pasa. Es decir, si yo elijo este punto de acá y este punto de acá, y digo que esto está rotando con centro instantáneo de rotación en el medio, ¿no? Mira las cosas que tengo que decir. El vector posición relativo de uno al otro es este, sea para el lado que vaya. Este es el punto A, este es el punto B. Pongamos que esté girando para este lado, todos esos datos necesito, ¿no? La velocidad del punto A va a ser así, y la velocidad del punto B va a ser así, y son iguales, estoy de acuerdo, tienen el mismo módulo y son paralelas. Pero ¿qué componente tienen en la dirección AB? 0. 0. Entonces, como la componente en la dirección AB es 0 y son iguales, el 0 es 0. ¿Está bien? Esta componente es 0 y esta también, y 0 es un valor. Son iguales, esto es cuerpo rígido. O sea que estas dos velocidades son congruentes con la condición de cuerpo rígido de esa circunferencia que está girando, lo cual es bastante obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría poner un punto C acá, y yo sé que la velocidad de ese punto va a ser más o menos así. Si esa velocidad del punto C, que si vamos al caso, el punto C y el punto B y el punto A son todos puntos genéricos del perímetro de esa circunferencia, esta velocidad B sub C va a ser perpendicular acá, que no me quedó muy perpendicular, pero si yo me fijo a ver si esta velocidad C cumple con la condición de cuerpo rígido, 1A con C, y me doy cuenta que esta componente es igual a esta componente que está acá. Esta igual a esta, si lo hubiese hecho bien. Y ahí vuelvo a verificar, por ejemplo, para dos puntos genéricos del perímetro de circunferencia, la condición de que esas dos velocidades en la dirección que los une son iguales. ¿Se puede dar el caso de que dos puntos sí cumplan y otro punto no cumpla la condición? No. ¿No? No se puede dar porque entonces ya el cuerpo es rígido para todos lados, digamos, ¿no? Si no, ya entramos en la elástica de deformación. Muy bien. No, un caso interesante que a ver si me sale ahora. Yo tengo un cuerpo cualquiera y tengo
este punto, vamos a usar un sistema local vertical. Este punto tiene esta velocidad y este punto sobre tiene esta otra velocidad. Entonces, el hecho de, digamos, calcular las velocidades por la intersección de las perpendiculares se indetermina, porque las dos perpendiculares son iguales. Es decir, no puedo encontrar dónde se unen las dos perpendiculares. ¿Qué estoy diciendo? Si esta velocidad fuera así, entonces la perpendicular de esta con la perpendicular de esta se uniría por acá, qué sé yo. Pero cuando las dos velocidades son paralelas, las dos perpendiculares son la misma. Y ya no encuentro el punto. Entonces habrá un punto por aquí, ¿no es cierto? O habrá un punto como, digamos, si el punto está por acá, cuando tiene que estar sobre esta recta, en algún lado. Porque tiene que estar sobre las perpendiculares a las dos velocidades. Pero no sé dónde. Entonces planteo la segunda condición, de que existe un omega, y que existe un RA, y que existe un RB. Siendo este el punto B y este el punto A. Como las velocidades son datos, omega RA va a ser igual a omega RB, y RA más RB es igual a la distancia entre dos puntos. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, encuentro dónde está el punto centro instantáneo de rotación utilizando las mismas propiedades. El campo de velocidades va a quedar bastante sencillo, porque, por ejemplo, las velocidades a todos los puntos que están en el medio de la recta van a estar conformados por ese diagrama. Es decir, yo puedo tener velocidades opuestas en dirección, en sentido, perdón, y con la misma dirección y ser compatibles con el campo de velocidad de un cuerpo rígido, que sería este caso que está acá, donde el centro instantáneo de rotación estaría en un punto alineado con el punto que une la... Para encontrar ese punto no se podría trazar una recta de punta a punta de los vectores. Es lo que hice, digamos, Claro, gráficamente pero está bien, gráficamente, o sea, ahí escribiste totalmente. las Si lo distancias y vi- los omegas. Bueno, Yo decía lo digo, directamente así. claro, para que se me perdió el, el mouse. Ahí está. Sí, sí, por supuesto. Acá. Ese punto es el centro instantáneo de rotación y así lo encuentro geométricamente. Y la distancia omega RA, esta es RA, este es RB. Los valores finito, finito, calculo analíticamente, lo hago de esa forma. ¿Qué tengo que saber? Bueno, la distancia entre los dos puntos y los datos de las velocidades. Eso que estábamos viendo más o menos es congruente con esto. Fíjate que lo que vos decías ahora ya lo uso. Vengo acá y digo que el centro instantáneo de rotación está acá. Listo. Después hago las cuentas de proporcionalidad entre dos triángulos semejantes. Y acá me gustó, acá está el centro instantáneo de rotación, porque lo que hice acá es exactamente lo que hice acá, nada más que estoy de un lado del triángulo. ¿Ven este triángulo, estos dos triángulos que están acá? Son estos dos triángulos que están acá. Nada más que esta velocidad de 20, acá hay un error, porque los dos dicen 20, pongamos que acá diga 10. Serían dos velocidades que están del mismo lado y tienen la misma dirección. Entonces encuentro el centro instantáneo de rotación de esa pieza, usando el mismo método, y digo que el centro instantáneo de rotación está acá. Lo interesante es que ya no hace falta que esto sea una circunferencia, puede ser cualquier cosa, es lo mismo. En ese caso se podría estar desplazando. No, está rotando alrededor del centro instantáneo de rotación, acá. La trayectoria de esto es en ese Sí, instante. no, lo decía porque ambos puntos tienen la misma velocidad.
Sí, pero no es es incongruente el dibujo con el. Por eso le puse un 1 acá. Incongruente el dibujo con lo que está escrito. Entonces, me queda me gustó más que está mal escrito y está bien dibujado. Podría ser al revés. Si fuera al revés, que digamos las dos velocidades son iguales, esta línea ahora es así. ¿Y dónde se corta esta línea con esta otra? Bueno, precisamente se corta en el infinito y estamos en un caso de traslación. Bueno, este es obvio, digamos, tiro las perpendiculares, encuentro acá, los dos módulos son iguales, el centro instantáneo de rotación de esta figura está en el centro del círculo, que es una casualidad. Y acá no sé lo que pasó, a ver. Bueno, esta velocidad es así, esta velocidad es así. ¿Cómo encuentro? Agarro las perpendiculares, este es el centro instantáneo de rotación. Esta circunferencia está girando en ese instante sobre este punto, como si estuviera rodando en ese instante sobre un planito así. Bueno, ven, o sea, como, digamos, haciendo uso así de esas intuiciones que venimos incorporando, los problemas se van como haciendo cada vez más claros. Aceleraciones lo vamos a dejar para otra práctica. Vamos a ver brevemente un caso muy concreto de base y ruleta que es muy interesante para estudiar, que es, digamos, si tengo una pared vertical, una pared horizontal, ¿no? Hay un problema de física, o en física siempre aparece este problema, no sé por qué. Y también lo vamos a hacer en mecánica racional, ¿por qué no? Y tengo una barra, una escalera, que sea cualquier cosa que se apoya sobre la pared y el piso, pared y piso. Entonces, este punto se puede deslizar en forma vertical, este se puede deslizar en forma horizontal. El centro instantáneo de rotación de esta escalera en este instante, aunque ustedes no lo crean, se hace como todo. Yo acá tengo una velocidad v del punto A, v sub A, y acá tendré una velocidad, si se está moviendo en esa dirección, v sub c del punto C. ¿Y dónde estaría el centro instantáneo de rotación de la escalera? Más cerca de A que de C, ¿no? Y geométricamente, ¿cómo lo encuentro? Con Pitágoras. No se puede tirar las perpendiculares de Y te los queda el vectores. triángulo. Ay, me gustó, le tiro las perpendiculares de las velocidades, ¿no es cierto? Conocida. Sí. Este es perpendicular a la velocidad v sub c, y esta es perpendicular a la velocidad v sub a. Entonces el centro instantáneo de rotación está acá. Este es el centro instantáneo de rotación de esa posición de la escalera. Por supuesto, si agarro la misma escalera y la coloco en otra posición, supongamos que esto tiene la misma longitud, que por supuesto lo hice a ojo, el centro instantáneo de rotación ahora va a estar aquí. Quiere decir que el centro instantáneo de rotación evolucionó de esta posición 1 a esta posición 2 para estas dos posiciones sucesivas de la escalera. Si analizo, bueno, estos 90 grados, y esto termina siempre a una distancia L de la escalera, esta trayectoria del centro instantáneo de rotación responde a una curva que es una circunferencia que va de L cuando la escalera está parada a L cuando la escalera está totalmente inclinada, y esta circunferencia no es ni más ni menos que esta que está dibujada acá. Si yo a este punto lo dibujo referente
o parado arriba de la escalera, lo miro de la escalera, ¿no es cierto? Esto hace una circunferencia una semicircunferencia así respecto a la escalera. Entonces, ¿qué es esta curva? Bueno, entonces esta es la ruleta. Y la otra curva, que era la trayectoria del centro instantáneo de rotación respecto al piso, es la base. Lo cual significa que la escalera, cuando se cae, digamos que se cae, ¿no es cierto? Cumple un movimiento exactamente como de rodadura de esta semicircunferencia colorada que yo le pegué como un cartón a la escalera, rodando sobre un arco externo, imaginario, con condición de rodadura en el punto de contacto entre base y ruleta. Siempre en el punto de contacto se produce la rodadura. ¿Por qué rodadura? Porque es el punto que tiene velocidad cero. Acá vemos un caso muy concreto, en la guía tenemos otros similares, que también es una circunferencia, donde el movimiento de la escalera que va rozando a la pared y el piso, que aparentemente no es nada muy determinado, nada más que este punto siempre tiene que estar sobre la vertical y este punto sobre la horizontal, su movimiento, ¿no es cierto?, satisface la rodadura de una semicircunferencia de radio L sobre 2 por dentro de una semicircunferencia o circunferencia total, si uno quiere, de radio L. Es decir, hace una cosa así. Acá está la escalera. Rodando esto adentro de una circunferencia. Hace una rodadura interna. Bueno, vamos a ir dejando acá. Son ya las 5. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. El centro instantáneo de rotación, no entendí bien por qué a veces unía los extremos de los vectores de velocidad y otras veces tiraba las paralelas. Ninguna de las dos cosas. A ver si. Paralelas no, perpendiculares. Ahí sí. No, yo nunca uno los extremos de las velocidades. Cuando yo tengo dos velocidades, lo que agarro, tiro las perpendiculares y encuentro el centro instantáneo de rotación. No hay otra. Ah, bien. No, nunca. Porque había unos ejemplos anteriores en donde se formaban los dos triángulos uniendo los dos extremos de las velocidades. En la diapositiva anterior creo que era. Sí. Bueno, eso llama totalmente a confusión, que era cuando yo tengo un cuerpo cualquiera y tengo dos velocidades, que es un caso muy particular. Tengo dos Solamente velocidades. pasa cuando las velocidades son paralelas. Y claro, pero ¿por qué pasa? Porque ¿cuál es la perpendicular por este punto? Justo la que está sobre el punto de la otra velocidad. Entonces, ¿dónde están las dos perpendiculares acá? Sí, son la misma línea, son colineales. Claro, esta es la perpendicular 1 y esta misma también es la perpendicular 2. ¿Dónde se cortan? No, en ningún punto, en todos los puntos sería. Claro, está indeterminado. Entonces tengo que, como yo sé dónde va a estar, en algún lado por acá. Sí. No sé dónde. Entonces, como no sé dónde, porque las perpendiculares por sí solas no me encuentran el punto, porque las dos coinciden, no encuentro el punto de intersección entre perpendicular 1 y perpendicular 2, tengo que buscar otra historia. Y la otra historia es que cada una de las velocidades B sub A va a ser algún omega por RA, y B sub B va a ser omega por RB. Entonces, y aparte RA más RB tiene que ser igual a la distancia D. Todo esto, ¿no es cierto?, me resuelve RA y RB. Entonces yo puedo ubicar acá un RA
en algún lado y puedo ubicar un RB. A, B, R, B, RA, desde el centro instantáneo de rotación. Entonces, esto lo hago sin saber nada, pero claro, como las velocidades de un punto cualquiera es el omega que también lo determino, perdón, porque tengo 3 ecuaciones, como la velocidad de un punto cualquiera es ese omega por la distancia del punto I, me quedan que las velocidades son proporcionales a la distancia del centro instantáneo de rotación. Entonces, si es proporcional, es como se llama, una línea recta, el diagrama. Entonces, de acá a acá tiene que ser proporcional. Quiere decir que la verdadera posición del centro instantáneo de rotación es que por otro lado iba a ser los valores de A y RB que yo había calculado. ¿No es cierto? Bien, ahí entendí. Entonces, lo que estoy uniendo son los extremos de las velocidades, porque las velocidades son proporcionales a la distancia desde el centro instantáneo de rotación. ¿Está bien? Pero si yo tengo una velocidad así, y acá tengo una velocidad así, uniendo Sí, los dos extremos no encuentro nada. ¿No es cierto? Capaz que por acá, qué sé yo, pero guarda, no, o sea, esto no es, yo podría sacar, digamos, una implicancia de este dibujo, pero no nos metamos, digamos. Esto se cumple solamente ahí donde ya las dos paralelas se superponen. Esto yo lo puedo extrapolar al caso particular, ¿no es cierto? Haciendo la consideración solamente de la componente ortogonal de la velocidad. Y entonces da, pero no hace falta hacerlo ahora. Muy bien, gracias. Ok, en otra oportunidad, la próxima práctica, también vamos a ocupar un ratito y vamos a ver el tema de las aceleraciones. Es decir, Profe, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Me quedó una duda de la ruleta cuando el centro instantáneo de rotación no se encuentra en el cuerpo, como en el caso de la escalera. Sí. O sea, cuando se encuentra en el cuerpo es el punto que me va dejando dentro del cuerpo, ¿no? Esa trayectoria. Claro, pero esta trayectoria también está dentro del cuerpo. Suponete que yo agarro un cartón, ¿no es cierto? Y se lo pego atrás de la escalera. ¿Está bien? La trayectoria es esta. En el cartón, pegado a la escalera. O sea que es una trayectoria dentro de la escalera. No quiere decir que tenga que estar dibujada dentro del cuerpo. Si no, digamos, pensémoslo de otra manera. Digamos, para eso estamos, para pensar de otra manera. Y digamos que la escalera es un cuerpo así, que tiene un perno acá, otro perno acá, y esos pernos se pueden mover por unas canaletas horizontales y verticales respectivamente. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? Y el cuerpo es todo este cartón. ¿Está bien? Ese cartón tiene acá un perno vertical que se puede mover solamente, un perno que se puede mover solamente en dirección vertical. Y acá un perno que tiene la posibilidad de moverse en forma solamente horizontal. Entonces, esta podría ser la escalera. Uy, se me movió todo. Ahí está. Entonces, la escalera podría ser esta, que se puede mover en forma horizontal acá y vertical acá. Y el dibujo de la ruleta estaría dentro de la escalera. Es una línea imaginaria, no física, y puede estar contenida, ¿no?, dentro del contorno del cuerpo. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Ok, bueno, estamos diciendo que la clase que viene, o sí, la próxima práctica, vamos a ver qué pasa con las aceleraciones. Si yo tengo dos aceleraciones, a sub A y a sub B,
¿qué puedo hacer con las aceleraciones? Porque lo que venimos haciendo ahora es todo con las velocidades. Bueno, con las aceleraciones se puede hacer algo parecido a las velocidades, es un poquito más complicado, pero se puede también establecer una relación general que me define el estado total de las aceleraciones de todos los puntos del cuerpo rígido. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, y vamos a hacer algunos comentarios más sobre mecanismos y también sobre otra condición, digamos, de vínculo que se llama contacto. O sea, contacto entre dos cuerpos. Cuando un cuerpo, ¿no es cierto?, está en contacto con el otro y, por ejemplo, tiene una vinculación de rotación. Es decir, tocan en un punto. Ya no es que están vinculados por una barra, ni tienen una articulación, sino que tocan en un punto y ese punto se va corriendo a medida que la evolución de contacto va cambiando con el tiempo. O el contacto va evolucionando. Esas dos cosas vamos a ver la clase que viene. Bueno, yo corto acá. Ok. Nicolás, si quiere empezar a ver el primer ejercicio o arrancar con el ejercicio meramente cinemático del número 1 en forma genérica, aprovechamos, digamos, o queremos hacer un breve paréntesis, como quieran. Sí, si les parece, podemos hacer Dale. una introducción a ese ejercicio. No, más que nada porque había encontrado algunas herramientas, digamos, para que no se vuelvan locos con las cuentas. Dale, arrancamos con ese, le damos para adelante, digamos, si no después el tiempo Sí, si no ya vuela. después acá. Ok, Bueno. adelante entonces. Ahí se ve, sí, ¿no? Yo lo veo bien, sí. Bueno, este es el primer ejercicio de la guía. Lo saqué del PDF y lo puse como en otra actividad en el campus, porque subí un par de recursos para que van a servir, digamos, para hacer alguna de las cuentas que tengan que hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que pasa en este ejercicio es, bueno, es un ejercicio típico de, si conocen las trayectorias y conocen la velocidad escalar, ese punto, un ejercicio típico de coordenadas intrínsecas. Bueno, entonces pide calcular los radios de curvatura, longitud de trayectoria, máxima aceleración y bueno, aceleración máxima, bueno, justamente en coordenadas intrínsecas. Bueno, la onda de radio de curvatura, creo que deben haber visto en clase que se puede calcular la curvatura kappa como una función de las coordenadas, digamos, si lo tienen en coordenadas cartesianas, o si no también en coordenadas polares, creo que les dieron. Pero bueno, este ejercicio, por cómo está dado, pareciera ser que si uno pone un sistema de referencia acá, puede describir esta función como una f de x en cartesianas, ¿no? Y de hecho, bueno, eso se parece a un seno, digamos, lo podemos escribir como una amplitud por un seno de kx, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pueden calcular la curvatura de esto? Es, bueno, voy a borrar. La curvatura la pueden calcular como la derivada segunda. Ahora, es mío un choclo, ni siquiera sé si me lo ve. 1 más f.
y, si no me confundo, esto al cubo, ¿no? Entonces, bueno, lo que venía a proponer acá era, si ya podemos calcular esta función, que hagámoslo, digamos, con alguna calculadora, algún software que esté dando vuelta por ahí, y no nos tengamos que volver locos con las cuentas, digamos, ¿no? Porque después, además, hay que calcular la longitud de la trayectoria, y la longitud de la trayectoria la puedo integrar integrando el diferencial de arco. Y un diferencial de arco, bueno, lo puedo escribir como 1 más f' de x. Y acá ya sí, definitivamente íbamos a entrar en un problema, porque esta integral, creo que ni siquiera estoy seguro si tiene solución cerrada, digamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a entrar en las aproximaciones y eso. Pero bueno, ahora van a ver que dentro de estos mismos recursos que les venía a traer, podemos hacer esas aproximaciones y ver qué tanto nos vamos acercando. Entonces, bueno, la calculadora que les venía a proponer era, que de hecho está embebida en la misma página del campus, por eso que lo puse como otro recurso. Era directamente, y para poder identificar radios de curvatura y eso, y que se vean gráficamente, y también para poder jugar un poco con las funciones, ¿no? que uno va a meter, y que traten de poder interactuar con el problema de alguna manera, ¿no? Acá lo que dice es básicamente meter la función, y fíjense que la expresión, digamos, de la curvatura uno la mete directamente como una función y sale andando, digamos, ¿no? La va a calcular. Entonces yo defino la función y puedo definir la curvatura en función de esa función que yo introduje, y ahí mismo ya puedo definir la curvatura de esta función, que bueno, la grafica como periódica directamente, pero bueno, nos vamos a concentrar solamente en el tramo 0 a 10, que es el del ejercicio, sería. Bueno, después con la curvatura sabemos que podemos calcular directamente el radio de curvatura, que es la inversa, y con el radio de curvatura podemos identificar el círculo osculante, ¿no? Digamos, y lo podemos identificar sobre la figura. Entonces ahora, una de las preguntas que hacía era, bueno, calcular el mínimo radio de curvatura, y bueno, ¿y dónde estaría? No sé si alguno así simplemente mirando la figura, si alguien se da cuenta de dónde puede llegar a estar ese mínimo radio de curvatura. En las No, intersecciones con entendiendo el eje. que... ¿Cómo? En las intersecciones con el eje Sí, X. en el 5. 0, Ese 5, sería 10. Está bien, eso sería la curvatura mínima, ¿no? Claro. O el radio de curvatura. Cuidado que la curvatura es esa cosa extraña, digamos, de esa función extraña que le mostraba, que se puede calcular en función de una función dada en cartesianas, ¿no? Lo que representa es la derivada del vector, del vector. Yo sé que la velocidad la puedo escribir como ese punto, la velocidad escalar, en la dirección tangencial, ¿no? Entonces, y después puedo escribir la aceleración como el s punto punto, en la dirección tangencial, más el s punto cuadrado por k, por la dirección normal. K o kappa, normalmente, es la curvatura. Y K queda definido entonces como la tasa de variación del versor tangente respecto el arco, ¿no? Entonces, en esta figura acá, por ejemplo en el punto A, este sería el versor tangente, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, ¿dónde se imaginan que la curvatura va a ser mayor?
En 2,5 puede ser. Claro, acá, digamos, ¿no? Claro. Sí. O sea que es básicamente cuando yo me voy moviendo, el diferencial de arco es moverme sobre la trayectoria. Entonces la onda de la curvatura es decir, bueno, ¿cómo cambia el versor tangente a medida que me voy moviendo sobre la trayectoria? Bueno, y un vector, ¿qué cosas puede cambiar? Básicamente puede cambiar su magnitud y su dirección. Bueno, pero son versores esto, entonces la magnitud no va a cambiar, siempre es unitaria. Entonces la onda es ver, bueno, ¿qué otra cosa puede variar que dije? La dirección. Bueno, entonces tengo que identificar en qué lugares hay mayores cambios de dirección frente a un cambio de trayectoria, ¿no? Entonces, esta zona de acá es donde voy a observar grandes cambios, grandes tasas de variaciones del versor tangente, y, por ejemplo, en esta zona de acá lo veo que en la zona 2, digamos, no cambia prácticamente, ¿no? Y de hecho hay un punto donde se vuelve plano. ¿Qué significa que se vuelva plano? Digamos, o sea, que no varía, deja de variar, ¿no? Y bueno, y otra cosa interesante que está hecha acá en el software es directamente graficar esos círculos osculatrices. Uno puede ir activando acá, a ver, unas cosas. Digamos, por ejemplo, ahí está el círculo osculatriz en el punto A, y lo voy viendo cómo va variando, ¿no? Y ese vector de acá, este de acá, sería el versor, el normal. Entonces, bueno, y con este slide de acá puedo ir viendo cómo varía el círculo osculatriz y su magnitud, ¿no? Su tamaño. Después, otra cosa, si quieren jugar, por ejemplo, es, no sé, ¿qué pasaría si cambian la curva, por ejemplo? No sé, a esta función le pongo otra cosa. Y bueno, y puedo seguir calculando aceleraciones y todo eso en función de la curvatura de radio de curvatura. El radio de curvatura, bueno, no sé si, creo que me lo olvidé decir, pero que es importante, en este círculo osculatriz es esta distancia, ¿no? Este es el radio de curvatura, que es igual a 1 sobre la curvatura. Entonces, por ejemplo, si agarro y superpongo la trayectoria con la función curvatura que me da, bueno, voy a ver que donde tengo curvatura 0, que son los lugares donde se vuelve plano esto, una línea, básicamente, voy a tener curvatura 0 y radio de curvatura infinito, ¿no? Por eso el círculo osculatriz se vuelve un plano, digamos, una representación de un plano, o sea, no la veo. Bueno, volvamos a la función que tenía. Tenía esta función. ¿Y qué más puedo hacer acá? Bueno, puedo tirar una perpendicular también. Entonces, bueno, ahí tengo una dirección normal y la perpendicular, que sería básicamente, esa perpendicular va a estar conteniendo al versor tangente. A ver. Esta perpendicular está conteniendo al versor tangente y al normal, ¿no? Y una pregunta que les hago ahora es, ¿y el binormal dónde está? ¿Sería contrario al normal ese? ¿Una dirección saliente de la pantalla? Mi normal no estaría así, saliente de la pantalla o entrante. Exacto. No me acuerdo si era Mi T por normal, N o N por T. normal se define, no sé si va con una B, puede ser, bueno, pongámosle una B, pero se define como N vectorial T.
Entonces y sería la saliente de la tal que pantalla. siempre tenga un sistema definido positivo, digamos, ¿no? ¿Cómo? No escuché, perdón. Que en este caso sería saliente de la pantalla. Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, bueno, a ver qué pasaría si acá, y en este lado, ¿cómo sería? ¿También saliente o entrante, digamos? Entrante. Cambia de dirección, ¿no? Porque el normal cambió de dirección. El normal pasó de un lado para el otro, digamos. El tangente siguió siempre en la misma dirección. Entonces el binormal, n vectorial tangente, da entrante acá. Cuando, no sé, en esta configuración acá, daba saliente. Y bueno, y entonces, la aceleración, ¿quién va a ser? ¿Y dónde va a estar contenida? La aceleración, bueno, ya lo vieron en la teoría, ¿no? Una componente como la normal y la otra como Claro, tiene como este tangente. punto según la dirección tangente, más una componente en la dirección normal, ¿no? Ese punto cuadrado capa la curvatura en la dirección normal. Lo importante de esto es que siempre está contenido en este plano. Está contenido en el plano TN, digamos, ¿no? Si bien este plano puede ir cambiando, obviamente, ¿no? Pero las coordenadas intrínsecas tienen esa particularidad, que la aceleración siempre está contenida en un plano. Y bueno, y entonces en este caso, como la aceleración, ¿qué componentes va a tener? Acuérdense que teníamos que dato del enunciado era que ese punto es igual a b igual a constante, ¿no? Entonces, bueno, este término muere, digamos, da cero. O sea, la aceleración siempre está en la dirección normal. Bueno, después, ese punto cuadrado va a ser una constante del movimiento, entonces, sí. Ahí, ¿cómo fue eso de la velocidad constante? Eso es un enunciado del problema directamente, Ah, que lo dice dice el que la problema. partícula se mueve sobre la trayectoria con v constante. Ah, Con no S, lo había leído. perdón, con velocidad escalar constante. O sea, ese punto igual a módulo de v igual constante. O sea que lo único de O sea, la aceleración. velocidad escalar es constante, no la velocidad, ¿no? Eso son conceptos Claro, diferentes, sí, ¿no? sí. O sea, la velocidad escalar es como es la velocidad, es la velocidad a lo largo de ya proyectada en la trayectoria, ¿no? Nicolás, Pero bueno, esto disculpa, es propio de coordenadas intrínsecas. ¿podrás Eh, repetir cómo es lo del vector binormal? Porque me parece que lo noté al revés. En la teoría nos habían dicho que es t por n. te- eh, bueno, puede ser. Puede ser que me esté confundiendo. Eh, Yo también Perdón, lo tengo como frene. no estaba escuchando. ¿Cómo era la pregunta? No, si el vector binormal no es t vectorial n. si es t vectorial n o n vectorial t. Ah, Así en el aire, no sé. T por N, pero aparte no tiene ninguna importancia porque no se usa nunca, digamos. Sí, sí, Ah, bueno, bueno. exacto. Sí. Lo importante Eh, es que está definido de forma tal que se define una base positiva, ¿no? Eso es todo. Medio que viene a jugar el rol de cerrar las cosas, nada más. yo creo que es T por N, no me acuerdo porque como jamás se utiliza, digamos, no tiene aplicación inmediata.
Pero bueno, no termina siendo, puede ser que sea T por N, yo creo que les dije B por N, B por T, perdón. Pero bueno, no importa, básicamente, no. Después lo revisamos cuando mucho. No, sí, es el producto vectorial entre dos versores, T y N. Bien. Y yo creo que esté por N también. Y bueno, a ver cómo sigue. Bueno, entonces cuestión que la aceleración máxima, o la aceleración para este problema en particular, como tiene velocidad escalar constante, siempre va a estar contenida en la dirección normal. Y va a ser máxima donde la curvatura sea máxima. Entonces, acá esta curva en rojo es la curvatura. La curvatura es máxima, el radio de curvatura de la trayectoria es mínimo. Y en ese punto, bueno, está la aceleración máxima. Después acá pueden venir y medir cuánto vale, si quieren, y hacer las cuentas, digamos, pero no importa, digamos. Y después, bueno, otro punto por ahí de interés podría ser este de acá, que es donde la curvatura es cero, el radio de curvatura es infinito, y ahí la aceleración es cero, se mueve un movimiento sin aceleración, es en ese instante. Y bueno, y después vamos con la otra parte, que sería calcular la longitud de la trayectoria, que acá es donde se complican un poco las cosas. Cuando uno quiere hacer las cuentas, si uno quisiera hacer las cuentas analíticas, digamos, ¿no? Habíamos dicho que esa longitud va a ser la integral del arco, ¿no? Bueno, y el arco, o un diferencial de arco, lo puedo escribir como 1 más f'. F' cuadrado, diferencial de x, sería, ¿no? Y tendría que integrar esto. Lo que sucede es que las integrales de las raíces cuadradas de funciones trigonométricas normalmente, no sé si tienen soluciones cerradas, o las soluciones son como series infinitas, digamos, que básicamente agarras una función trigonométrica, usas su expansión de Taylor y lo que integras es la expansión de Taylor. Probablemente hagan algo del estilo para integrar esa función a ese estilo. Pero bueno, naturalmente terminan siendo integrales cerradas, pero que son suma de términos infinitos. Entonces, bueno, la propuesta era directamente aproximarlo. Bueno, acá en el aplicativo este que les pasaba, de nuevo, pueden poner la función acá y la pueden discretizar, ¿no? Entonces, en el límite, bueno, pueden ver en función de qué tantos tramitos. Discretizar, ¿a qué me refiero con discretizar? Es básicamente agarrar una función continua y tomo una determinada cantidad de puntos sobre esta función, y esos puntos los uno con líneas. Y después hago el proceso típico de integración, ¿no? O sea, el área debajo de la curva sobre como esas carpitas que quedarían, ¿no? O sea, puedo sumar áreas sumando estos tramitos, que sí se calcularon, digamos. Y bueno, eso es la integral, básicamente, ¿no? El límite cuando esos tramitos cuando el máximo de esos tramitos tiende a 0 y sumo todo eso, es la integral. Entonces, una aproximación de esta, primero es, si quisieran hacer a mano, por ejemplo, es separar esto en poquitos tramos, y bueno, y ver lo que da, hacer la cuenta. Bueno, acá está hecho todo esto directamente, y acá el software lo que da es la solución, que probablemente también esté hecha en forma numérica, pero con una discretización más fina todavía, o por ahí con algún otro método, digamos, no con esta reglita de trapezoides, digamos, ¿no? Capaz que usa una interpolación de mayor orden, entonces le da mejor todavía. Entonces podemos usar esta solución, podríamos usarla como si fuese la solución exacta, podríamos pensar.
Y bueno, ¿cómo sería? Pueden ir tomando mayor cantidad de tramitos y ver cómo se va acercando eso. Fíjense ya que con muy, o con no tantos, digamos, tramos, la aproximación ya es bastante buena. Y bueno, esto lo podemos llevar al límite también y ni siquiera ni siquiera se distingue la función continua de la cantidad de tramitos y bueno, podemos tomar esa solución como totalmente válida, ¿no? Es una aproximación. Y bueno, eso sería la longitud de la trayectoria. La idea sería que, de nuevo, si quieren cambiar la función por alguna otra, es simplemente llenar la caja ahí, poner la función que quieren y esto es todo dinámico en ese sentido. Y pueden probar la cantidad de tramos que quieren ver y cómo se aproxima. Básicamente la aproximación va a ser buena y qué cantidad de tramos van a necesitar para que sea una buena aproximación va a depender justamente de la curvatura de la trayectoria, ¿no? Cuanto mayor curvatura tenga, la hipótesis de discretización por tramitos no curvos, o sea, rectos, va a ser más pobre. Pero siempre lo puedo arreglar discretizando más fino. Y bueno, eso sería probablemente lo que les quería mostrar para este ejercicio, que había encontrado algunos recursos y que ustedes después se pongan y hagan los números finos, digamos, lo pueden hacer apoyándose un poco en estos recursos, probablemente. No, el tema es que si no tenés el desarrollo no podés calcular el módulo de velocidad. O sea, uno tiene que tener para sacar ese punto, como es constante, ¿no es cierto? Si no tengo Sí. digamos, ese punto lo puedo hacer como S sobre delta t porque este es constante, solamente en ese caso. Entonces, el desarrollo se saca por la integral que hicieron recién, la integral de 1 más de x sobre d al cuadrado, y como el tiempo está dado, ¿no? El tiempo para ir de acá hasta acá está dado, el módulo de la velocidad sería el desarrollo total sobre el tiempo S. Es la única forma, porque no está parametrizada la curva con el tiempo. Está la No, claro, trayectoria. pero es hipótesis del problema directo, que ese punto es constante. Claro, pero no tengo, digamos, ni x en función de t, ni y en función de t. Vos decís, bueno, ¿y quién es? Exacto, vos decís, ¿y cuánto vale B? Sí, eso. Claro, b lo tengo que Sí, sacar. el La valor única de manera. B, si lo asumiendo lo constante, que es la hipótesis, es la trayectoria total sobre un tiempo. 10 segundos, Claro, perfecto. Sí, 10 eso segundos. me lo comí por completo. Claro, o sea, Lo ¿para mismo qué he busco dicho que era constante y conocido. No, porque da el tiempo. Yo me acuerdo de llamar el tiempo, y si no tengo el desarrollo de la trayectoria, como si fuera un tren, yo sé que va a velocidad constante, pero si no tengo el camino, no puedo calcular la velocidad constante, porque no tengo parametrizada la curva en función del tiempo. Bueno, acá tienen la longitud total, vale 230405. Metros, ¿no? De lo que Bueno, fuese. Lo que sea. sobre 10 segundos. Entonces ahí tienen la velocidad. Es más, Sí, tienen el metros. módulo de la velocidad. Sí, metros. Exacto. Y ahí tenés 2.3 metros por segundo, la velocidad. Entonces, recién ahí pueden hacer la aceleración máxima, que va a ser v cuadrado sobre el rho mínimo. Este sí lo sacan, digamos, por la integral elíptica, ese que no tiene... No, se puede evaluar directamente. Se puede evaluar, lo que no se puede evaluar es la trayectoria. Claro, ese radio están sacando, ahí el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, b cuadrado, que b cuadrado sería 23 al cuadrado sobre 10 al cuadrado,
divido el rho mínimo. ¿Cuánto es el rho mínimo que sacaste acá? Y la curvatura parece que da 2, entonces 0,5. 0,5. ¿No? Ok, 400, 100, 4, 8 metros sobre segundo al cuadrado. Digo yo que da esta cuenta. O sea, recién pueden hacer la cuenta después de haber evaluado cuánto es el desarrollo total de la trayectoria, cuánto vale el rho mínimo, haber calculado el módulo de la velocidad para sacar b cuadrado y dividiéndolo por el rho mínimo. ¿Cómo sabemos esto? Y porque en intrínseca la aceleración tiene dos componentes, AT y AN. AT vale 0, porque el módulo de la velocidad es constante. ¿Cómo era esto? AT era ese 2 puntos en intrínseca, ¿no es cierto? Y la aceleración normal era ese punto cuadrado sobre rho. Punto cuadrado, sí, exacto, sobre rho. Sí. ¿No? Y entonces ese 2 puntos vale 0 porque el módulo de la velocidad es constante, lo dice el problema. Entonces, la única que queda para calcular el módulo de aceleración es la componente normal. Quiere decir que esto siempre va a tener aceleración en dirección normal y nunca la aceleración va a tener aceleración. O sea, si yo digo la aceleración puede ser así, ustedes me dicen no. ¿Por qué? Porque esta aceleración tiene componente en la dirección t, y como el módulo de la velocidad constante, esta tiene que ser 0. O sea, la aceleración va a ser solamente en dirección normal, y acá no va a tener aceleración en ninguna dirección. Entonces, redondeando recién, el módulo, digamos, la trayectoria total, dividido el tiempo total, y calculando el radio de curvatura mínimo, ahí pueden ver cuál es la aceleración máxima que se va a producir en ese punto. Serían 23 al cuadrado, serían 400, dividido 104, dividido 0,58. Sí, andará del orden de los 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está resuelto el problema. Fíjense que si esta fuera la trayectoria, una pregunta que aparece en este ejercicio, esto que está acá, a ver, déjame el dibujito, este dibujito más grande. Perfecto. Esta escala, déjalo ahí está. Esta escala no es tiempo, esto es X. Exacto. Y esto es Y. Entonces, X en función de Y, sí, es digamos, porque tengo la trayectoria no parametrizada, sino lo que tengo es Y como una función de X. Es justamente la trayectoria y no una ecuación horaria. Exactamente. Entonces, este X no es tiempo. Yo sé que llega acá a los 10 segundos, pero no quiere decir que esto sea, bueno, sí acá 5 por simetría, pero esto no es lineal con el tiempo. ¿Está bien? O sea, esta no es una escala de tiempo, porque acá los tiempos pasan más corto y acá pasan más corto y acá más largo, porque la componente de la velocidad en la dirección de X es diferente, eso no se puede integrar en tiempo. Entonces, la única alternativa es encararlo con la secuencia y el procedimiento que se hizo recién. Entonces, a ver, resumiendo, conozco el módulo de la velocidad y me preguntan cuánto va la aceleración máxima. Pienso un rato, como esta velocidad es constante, me voy a cartesianas, no me sirve porque no tengo X ahí en función de T. Polares ni a palo, obviamente, ¿no es cierto? Intrínseca, bueno, es intrínseca sí, porque yo veo que la aceleración tangencial vale 0, entonces la única que me queda es la normal, que será ese punto cuadrado sobre ρ. Ops, no cerró, pero tengo la trayectoria. Entonces, con la trayectoria, puedo calcular ρ utilizando el método que ustedes encuentren. ¿Está bien? Porque algunos dicen, ¿puedo utilizar un programa para encontrar la trayectoria? Sí, siempre que esté bien el resultado. Lo que decíamos el año pasado, que estamos haciendo ingeniería, o sea, el método para encontrar una solución correcta no importa. Lo busco en internet. Si está bien, está bien. O sea, cuando yo tengo que calcular el radio acá, que vale 0,5 metros, me parece que dijeron,
lo saco de la peor manera posible, siempre que esté bien el resultado. Ya sea por la calculadora, con el programa de integración que y graficación que se mostró recién, o utilizando la fórmula para el radio de curvatura de una función X en función de Y. No importa, pero lo saco bien. Una vez que tengo este ρ, me fijo cuál es el ρ máximo, el ρ mínimo, perdón. Porque el ρ mínimo implica aceleración máxima. Y hago las cuentas y resuelvo el problema. Eso podría tener implicancia de fuerza, por ejemplo. ¿Qué fuerza tiene que hacer una vía sobre una trayectoria de ese tipo? ¿Cómo se llama esa aplicación que subiste? GeoGebra. Ah, perfecto. Es una calculadora. Sí. Está buena, tiene de todo adentro, digamos. O sea, lo piola que las cosas se vuelven dinámicas solas, digamos, y hay un montón de cosas en la web que la gente sube, ponele, esto lo agarré, lo robé, digamos, básicamente. Sí, son colaboraciones, perfecto. Exacto, o sea, simplemente agarrarlo y bueno, lo subí y lo modifiqué un poquito para que se parezca al ejercicio. Pero básicamente ya estaba hecho. Pero así todo para hacer funciones y para graficar o integrar o hacer cosas, digamos, o sea, es bastante canchero. Los que quieren hacer la trayectoria, o sea, que los que quieren sacar ese total con la calculadora, pueden hacer la integral, ¿no es cierto?, de diferencial de S, parametrizado con X, por ejemplo, entre 0 y lo que sea, y 10, no me acuerdo cuánto era. Sí, Pero totalmente. este diferencial de S, como es 1 más DI en dx, así al cuadrado, por dx, esta integral en la calculadora no les va a arrancar, depende de la calculadora que tengan, si ponen 0. Si ponen 0 como límite inferior, por ahí no les converge bien. Entonces el truco que usaban algunos es poner 0,001 y arrancar desde acá al costadito para que empiece a integrar bien, digamos. Es un problema numérico nada más. Mirá, qué raro igual, ¿no? Porque uno... Mirá. Porque ahí está definida la derivada, digamos. O sea, si hubiese sido un punto donde... Qué raro. No, esto lo detectamos, digamos, porque con las Sí, porque las calculadoras que calculadoras tienen... hacen esa integral, Claro, digamos, numéricamente. pero convergía mal. Entonces el problema era que variando un poquitito el origen, porque no sé cuál es el procedimiento de integración que utiliza, ahí ya estaba dando números congruentes. Bueno, muy bien. Vamos redondeando la clase de hoy. ¿Alguno tiene alguna pregunta a este ejercicio? No.